noches, señoras y señores. Comenzamos una nueva edición de Temas de Actualidad y hoy el tema que hemos escogido para este tiempo de tertulia y de debate es la violencia y el fútbol. ¿Por qué? Pues por la reyerta acontecida este pasado fin de semana que finalizaba con la muerte de un hincha coruñés. Ultra o no, no voy a entrar de momento en la presentación, aunque analizaremos estas y otras cuestiones. Se veía venir, decían, porque la violencia está inmersa, no sé, si en el fútbol o en la política, que es otro de los argumentos de los que se viene hablando, pero de alguna manera parece que se empiezan o no a tomar medidas. Son así preguntas que formulo un poco al aire porque son nuestros invitados los que se van a encargar de responderlas. En primer lugar, saludamos a Ricardo Moreno. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Exentrenador del Portugalete y... de muchos equipos. Y es jugador de muchos equipos. Y es jugador. ¿Te has visto alguna vez en una situación violenta, inmerso? No. Lo único que alguna vez en la época mía y después de entrenador, pues sí ha habido circunstancias incluso entre los jugadores, ¿no? Pero de ahí no pasaba, o sea, no sucedía. Y aquí alguna vez yo sí he vivido de intento de agresión a colegiados que hemos intentado, bueno, pues solucionarlo de la mejor manera posible, pero nunca se ha llegado a esos extremos porque creo que igual esta es una de las zonas que menos problemas tienen eso. A ver si es verdad. Pues como colegiado, Iñaki Alzola, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y en tu caso, ¿te has visto alguna vez afectado por un conato de violencia, llamémoslo así? Evidentemente que sí. Yo creo que los árbitros, sobre todo en regional, tienen la violencia pues muy cercana desde el principio, ¿no? Y esa violencia no abandona a los árbitros ni a otros estamentos del fútbol. Lo que pasa es que en categorías superiores pues hay unos protocolos de seguridad que digamos que te meten un poquito en una urna, pero estás en contacto con la violencia continuamente, ¿no? Cuando entras en campos de primera división hay un diseño para entrar y para salir que precisamente tiene muy en cuenta la violencia que te rodea absolutamente. Y luego, aunque los árbitros y los profesionales pues están, vamos a decir, protegidos y inmunes pues por su actividad continua, pues los insultos y todo ese tipo de cosas como poco pues forman parte de cada partido. Bueno, Xabier Larrínaga, periodista. ¿Cómo Arrastión, se vive? Gabón. Gabón, gracias por estar también hoy con nosotros aquí. De nada, para eso estamos. ¿Cómo se ve? Desde fuera. Desde fuera. Digo desde fuera porque no soy excesivamente seguidor del fútbol, ¿vale? Me encanta el Atleti, soy un seguidor del Atleti, pues porque es el Atleti, porque es mi equipo, porque forma parte de la tierra, pero soy incapaz de dar la alineación del Atleti, o sea, quiero decir, ¿no? Pero vamos, soy un ciudadano más y esto, bueno, es una consecuencia, es la consecuencia final, por decirlo de alguna manera, de unos malos principios. Si quieres entramos más adelante, cuando quieras. Sí, solamente quería apuntar un dato que lógicamente ven que también está una cuarta silla vacía. El Atleti, nos hemos puesto en contacto con ellos, tampoco tienen nada que decir en este tema, es lo que han dicho. Ellos con las peñas, pues bueno, como uno más, si tienen su entrada como socio, no les alquilan, digamos, ni lonjas ni nada. Y bueno, también nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Peñas del Atleti, en concreto con su presidente. Todavía estamos esperando la respuesta de si va a aparecer o no en el programa, ¿eh? Esto dicho así, bueno, pues... Sí, pero ese es el grave problema, uno de los graves problemas que tiene el fútbol. ¿El silencio? Que los clubs no se mojan, ninguno. Y entonces yo después de estos incidentes me parece que sigue siendo vergonzoso de la situación que creo que somos culpables todos, todos los que hemos estado en el fútbol. Sí. Yo también a veces con mis actuaciones, a veces ahora visto desde la distancia, pues igual he cooperado sin querer, defendiendo a mi club o defendiendo mis intereses en esa pequeña formación de crear conflicto, ¿no? Pero a partir de ahí creo que los primeros que se tienen que mojar son estamentos oficiales, clubs y jugadores profesionales. Esos ídolos son los que se tienen que mojar, porque no a veces se aprovechan de esos grupos
de que les idolatran. Y entonces todo eso, ya hablaremos más adelante, pero creo que es parte de la culpa. O sea, esto, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿solamente ocurre con las aficiones de A Coruña y del Atlético de Madrid? No, es general. Yo creo que todos los equipos, incluido el Athletic, tienen un mismo perfil de seguidor. En San Mamés también estamos habituados a verlo, que forman parte de forma igualitaria de cualquier otro grupo, de cualquier otro equipo, ¿no? Yo creo que en este país lo que sí ocurre es que hay una sensación de impunidad, ¿no? El del otro día ha sido no sé si ha sido el 12 muerto en los últimos años, ¿no? O en un par de décadas, o sea que no es el primero, pero es que la violencia no, eso es la punta del iceberg. La violencia es insultos, dependiendo de la procedencia, de si son vascos o españoles, o si es Ronaldo, o si es Gurpegui, o el que sea. O sea, la violencia forma parte del fútbol de una forma, es como la sangre del fútbol, ¿no? Y yo creo que está rodeado de impunidad, es decir, no hay leyes como hay en Inglaterra, desde hace ya varias décadas, que castiguen conveniente y fehacientemente ese tipo de hechos. Aquí estamos en pañales en ese sentido. En Inglaterra, que había un problema similar en los años 70 y principios de los 80, se abordó. Y ahora mismo en Inglaterra yo creo que es un ejemplo en el tratamiento de este tipo de cuestiones que quizá debiéramos de copiar. Sí, quería saber intervenir. Sí, yo decía justo en la presentación que este es el final de un mal principio. Porque sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero a mí hay algo que me preocupa mucho más. Yo creo que esto viene de más atrás y tenemos que remontarnos a más atrás. Y cuando digo más atrás no digo en años, sino digo en edad. Porque de verdad, a mí lo que realmente me preocupa y mucho es cuando en los partidos de niños y niñas de 12 años, de 13, de 14, oyes perlas a los padres, oídas, ¿no? Como por ejemplo, mata a ese hijo de, pártele las piernas, es que eres tonto y no ves, cuando acabe el partido te voy a matar, desgraciado, y a tu padre también. Eso durante el partido, dichos por padres de niños y niñas de 12 años, de 10, de 8. Ya cuando se acaba el partido rematamos la faena, ¿no? Y le decimos al niño o a la niña, eres un inútil o una inútil, es que estás ciego o ciega, es que tienes que dar más caña, no sirves para nada, así no vas a llegar a ninguna parte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí me preocupa. Y este es el principio de estos finales. Eso es una realidad como un pino. Y ahí, la culpa no la tiene el tonto que va a pegarse antes de un partido o después de, no, la tienen todos esos progenitores que quieren o descargan en esos niños y niñas sus propias frustraciones. Lo que yo no he podido ser que sea mi hijo o mi hija. ¿Le has preguntado a tu hijo o a tu hija si quiere jugar al fútbol? ¿O igual le apetece hacer ballet? Que es cosa de chicas, tiene que hacer fútbol. Sí, o sea, y mezclamos primero responsables los padres. Claro, sin ninguna duda. Es terrible ver esos partidos, o sea, de niños y de niñas así. ¿Qué ocurre? Pues que el niño en esa edad siente una frustración terrible, pero no por él mismo, sino porque está haciendo quedar mal a su padre, porque ha jugado mal, y su padre entonces no le puede defender. Y delante de sus amigos, su padre queda mal, y él queda peor. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Partir piernas. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Igual es que soy muy blandito, también es verdad. Pero el a por ellos, oe, ¿qué es eso de a por ellos? ¿A por quién? Vamos a ganarles, vamos a vencerles, de acuerdo. Pero eso de a por ellos, les ponemos contra el paredón y les fusilamos, y lo aceptamos todos. Y claro, no me extraña que el Atleti o cualquier otro equipo pues no tenga nada que decir. Claro, porque tendría que decir muchas más cosas de los suyos. Y sí, efectivamente, estoy con Moreno. Esos ídolos a los que ponemos en pedestales y a los que queremos que todos nuestros hijos e hijas se parezcan. Pero por dos motivos. Uno, que me parece importante, dices, bueno, pues ha hecho carrera. Y otra, porque de esa carrera yo como padre me voy a aprovechar. Sí. Hombre, sin ninguna duda. O sea, cuestión me voy a monetaria, jubilar. Es por el dinero que gana un buen futbolista. Es que es por el dinero, o sea, nadie se preocupa de los valores que puedan tener. Sí, pero el aficionado, a él no le repercute el beneficio económico de un jugador. O sea, No. ¿hay algo más? No, pero la propia frustración. Ya, sí, pero fíjate, yo, por ejemplo, en la época nuestra de juvenil, de jugador de juvenil, nuestros padres no nos seguían, íbamos en tren donde íbamos a jugar, o si el club tenía dinero nos llevaba en autobús, ¿no? Ahora les llevan en buenos coches, les llevan el equipaje, y luego yo de entrenador, que al principio empecé con juveniles, nunca permití que los padres irían ni les dirían nada a los jugadores en el campo, ¿eh? En su casa
él sabrá cómo le tiene que educar. Pero lo que sí está claro que también yo ahí pongo culpables a los clubs. Porque yo he visto en Lezama, he visto en Las Llanas, he visto a los juveniles del esto, del otro, todavía voy a ver infantiles, y me da vergüenza ajena, pero ahí tiene que coger el entrenador y el club y decir al chaval, oye, no vuelvas más. Pues porque te está impidiendo desarrollarte como futbolista tu padre o tu madre. No vuelvas más. Ya, pero eso nunca lo va a hacer el club. Pues lo tiene que hacer. Ni siquiera el Atleti. En vez de tener 20, buscan figuras. En vez de tener 20 equipos, que tenga uno. O sea, es que ese es el grave problema. Ahí es la semilla. Y que luego también viene de que aquí se estuvo, que no se movía ni el tato. Hubo una dictadura, se salió de la dictadura y se salió sin ruptura democrática, y muchos de esos han ido transmitiendo a los hijos la sucesión, porque esos grupos son fascistas. No, aquí no hay que andar escondiéndose. A mí me maravilló Gin, que entrenando al Valencia vio una esbáltica y dijo, no jugamos, mi equipo no juega si está la esbáltica. Y aquí ponen pancartas, sacan bandera que no son legales. Sí, pero también pueden decir que están de un lado y de otro. Pero, porque todos, es los que hay que grupos, quitar, los ultras neonazis y... Es que hay que quitarle todos, Sí. es que hay que prohibir todos. De un aspecto, de unas Estamos tocando un causas poquito todos, muy concretas, y yo creo que el problema del que hemos venido a hablar esta noche, que es la violencia en el fútbol y los grupos ultras, tienen otras muchas connotaciones, ¿no? Y que quizá no tienen nada que ver con su origen o con si han jugado a fútbol o no. Yo creo que en este país lo que sí es cierto es que hay mucha permisividad, quizá por lo que tú apuntabas, claro, de un pasado oscuro, ¿no? Entonces ahora estamos un poquito en el lado contrario, ¿no? En Inglaterra pasó en los años 70, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es buscar soluciones, ¿no? Para mí las soluciones también son coercitivas. Yo creo que en este país no pasa nada. De hecho, pues el que mató al hincha de la Real, que es quizá lo que más cerca nos ha tocado, a Zabaleta, pues no creo que haya tenido unas consecuencias muy concretas para el asesino o los asesinos. De hecho, yo creo que como mucho habrá uno en la cárcel y punto, ¿no? Entonces, pues para mí tiene que haber un cambio muy grande en las leyes que castiguen este tipo de actos, que los castiguen no ya solamente cuando hay un asesinato, sino cuando hay peleas, cuando hay insultos. Y yo eso lo veo en San Mamés, lo veo en el Nou Camp, en cualquier campo, ¿no? Pero no pasa nada. Yo en San Mamés hace muy poco he visto banderas palestinas, el otro día por hablar un poquito de lo más cercano. Sí. Y no creo que la afición del Athletic sea especialmente violenta. No. Es tan violenta como cualquier otra o tan poco violenta como cualquier otra. El otro día en Donetsk debe haber agresiones para mí a un retrasado que fue con una bandera soviética a Donetsk. En San Mamés, en los últimos partidos europeos, siempre ha habido problemas. Batalla campal contra el Anderlecht, se apedreó los autobuses de los eslovacos, o se incendió, se dio una paliza de muerte a 5 hinchas rusos en el partido con el Lokomotiv de Moscú. En fin. O sea, por parte de pero problema también tenemos Atleti, aquí, problema. Claro, o sea, a eso me refiero, que es un tema general que no no depende de pasados oscuros, que aquí los tenemos, sino de que depende de leyes. Y el ejemplo más fuerte, yo me decía Inglaterra porque todos hemos conocido cuando éramos más jóvenes el hooliganismo y tal, yo creo que lo atajaron ya desde la ley de 1986, la criminalización de ese tipo de actos violentos, que no hace falta que se mate a nadie. En Inglaterra ha habido muertos en el fútbol por accidente, pero no por asesinato directo. Ha habido el incendio en Bradford, aquella semifinal de Copa en la que murieron 92 supporters del Liverpool por aplastamiento, en un partido de semifinal en campo neutral en Sheffield, en Leppings Lane. Entonces, ese tipo de cosas han sido accidentes, pero se han abordado. Aquí yo creo que no se aborda porque no conocemos a nadie que haya sido multado fuertemente por desmanes en las gradas o en las calles. Entonces, aquí hay una impunidad absoluta todavía. ¿Pero por dónde van las soluciones? ¿Por parte del club? ¿Por parte de las instituciones? De las instituciones, para mí evidentemente de las instituciones, que son las que tienen que castigar, porque lo que ocurrió el otro día, los clubs poco pueden hacer fuera del campo. Pueden aleccionar, pueden educar, pero tiene que ser la ley, los jueces, el aprobar una serie de medidas
que sean lo suficientemente desalentadoras para los violentos, me refiero pues a cárcel, a multas muy grandes, a consecuencias inmediatas, y eso genera pues imagen y credibilidad en el fútbol. Hoy por hoy el fútbol inglés se vende en todo el mundo, es el más seguro, sin lugar a dudas, del mundo. El aumento de las asistencias en las últimas décadas en Inglaterra es tremendo, es muy difícil conseguir una entrada para ver partidos de Liga o de Copa, y eso ha hecho que se genere un clima de seguridad que yo creo que nosotros tenemos que aprender de las medidas que se han tomado allí. Xavier. Pues yo estoy de acuerdo, efectivamente, sí, pero las medidas las tenemos que tomar a todos los niveles. Y ya os digo, a mí lo que me preocupa es que no se empiecen a tomar desde pequeños. Y otra cosa que me preocupa mucho es que, además es que lo ves y lo oyes y lo sientes, aunque no lo vivas de cerca, porque yo digo, rara vez voy al fútbol, pero lo ves cuando dicen, vamos a ver si nos cargamos estos hijos de puta y tal, no sé qué, y con perdón. O sea, no, voy a ver si veo un buen partido, voy a ver si veo un mal partido, no. Y eso se tolera. Y salimos al campo y además a ver el deporte rey, el deporte de masas. Claro, si es el deporte rey, a sus competidores de alta gama les consideramos dioses. Y si es un deporte de masas, lo de masas, efectivamente, pero es un término que se aplica a muchas cosas. Ahí llega la masa. La masa es uniforme y la masa la mayoría de las veces es deforme. Y esto es lo que ocurre. Y ocurre porque entre esos 20.000, 15.000, 30.000, la gente va al fútbol como una especie de terapia. De entrada van a llamar hijo de su madre al árbitro nada más salir, aunque no haya hecho nada. Y eso, pues supongo que lo saben. ¿Se asume? Coño, se asume porque no hay más consecuencias, porque se asume. Pero eso es así, y no ha hecho más que empezar, y llevamos 10 minutos y ya estamos insultando a todo el mundo, o sea, pero a todo el mundo, o sea, y de alguna manera, lo que decías de Gil, ¿no? Pues de alguna manera el club también tiene una responsabilidad, y tiene que hacer cumplir una responsabilidad. Nos estamos volviendo locos porque resulta que no se va a poder fumar en el estadio. Ahí sí, cuidado, hay unas multas. Pero podemos matar a cualquiera sin problemas. Empezamos a parecernos a los yanquis, Ya, pero ¿vale? el club dice, pero como no pasa durante el partido, Sí, pues pasa. este último, sino que antes o después, Coño, entonces de alguna forma el club se muerto exime sí, de pero todo. los insultos, Pero el antes tiene una los consecuencia. insultos son durante el partido. O sea, Sí, Incluso agresiones en grada son durante el partido. Y ahí el club correspondiente, el dueño de ese campo, dice, señores, esto se para. Yo Y coincido, se para. que los Sí. clubs son muy permisivos Claro, con y estos mientras temas, ¿eh? esto no se acabe, Sí. el partido no funciona. Y cuando nos carguemos un partido, 2, 3, 4, igual empezamos a Yo hacer creo las que es cosas que bien. no deberían haberse jugado esos partidos del fin de semana después Sí. de la muerte Es de... que Mira, este fin de semana mira. ha habido unas decisiones absolutamente incomprensibles. En principio, parece ser que no hubo ni siquiera una reunión en esos protocolos de seguridad que yo comentaba sobre ni un conocimiento, o por lo menos la policía lo dice así, del traslado y del peligro que podía suponer. Es decir, en un país en el siglo XXI como España, donde el fútbol es una religión, donde fallen esos protocolos, es impresionante. Es decir, donde haya dos grupos muy numerosos que se estén pegando durante muchos minutos sin que nadie intervenga, yo creo que en países civilizados no es comprensible. Ojo, pero es que tener Sí, que pero- meter a la policía, Pero- porque dos grupos de diferentes territorios se van a pegar, o Sí, sea, es que... pero el origen es otro, ¿eh? El origen está en el club y en las peñas. Sí. El origen está en las peñas. Las peñas, yo no sé cómo funcionan en el sentido, pero sé que consiguen entradas para los ultras. Y algún ultra se mete en una peña y consigue entradas. Y a las peñas hay que controlar, y hay que controlar a los clubs que controlen las peñas. No puede ser cualquiera. Mira, no dejaron entrar a una mujer por un burka en autobús, ¿vale? ¿Y por qué los ultras siempre van tapados enteros? ¿Por qué la policía no los identifica? Porque yo me- claro, les puede identificar, oiga, usted no sé quién es, a ver, carnet de No, identidad. yo me imagino que en el momento de entrar irán Y- libres. y luego será cuando se tapan, cuando van a Y liarla. luego los estamentos, hablamos de las leyes tienen que ser mucho más duras, pero también las leyes deportivas. Yo voy a dar un ejemplo esta semana que me avergüenza de haber practicado fútbol y haber sido entrenador de fútbol. Y esto afecta al colegiado y al comité. El domingo pasado a Messi le tiraron una botella en la celebración del gol. Se vio en la televisión cómo le pegaron y no sé si sangró o no, pero como se estaba... Llegó el colegiado y le sacó tarjeta por perder tiempo. No, hay Y- que matizar esa No, ahí tiene- déjame hay que dos termine, aspectos, ¿no? déjame que termine. Y luego llega un comité y no le quita la sanción, porque el comité
se ampara en lo que ha dicho el árbitro en el acta, pero luego hay medios de comunicación en los cuales se ven y que también tienen que utilizarlos. En el siglo XXI la tecnología hay que utilizarla. Entonces, el colegiado muy mal. A un jugador que se ha visto que le han pegado, si él no lo ve, pues que mire a sus compañeros y les pregunte. Le he pegado, se está haciendo así, se ve que le pegan con la botella aquí como le pegaron al portero del Atleti. Oiga, usted le saca que faltan 10 segundos por perder tiempo, le saca una tarjeta. Hombre, hay dos aspectos totalmente diferentes. Que quiero que termine con esto porque también. Y luego el tema de los colegiados. Yo llevo viendo igual 6 años las barbaridades que le dicen al pobre Gurpegui cuando va a jugar a los campos de todo el Estado. No he visto un acta de colegiado que transmita eso para que el club sea sancionado. Pero no es solamente a Gurpegui, a Ronaldo y a cualquiera. Estoy hablando del caso Gurpegui porque es el caso nuestro, a cualquier jugador. Eso es. Me refiero que solo se mete por si le llaman a uno negro. Vale, y a uno si le llaman asesino o le llaman drogadicto, ¿qué? O sea, que un aficionado en el campo puede insultar lo que quiera. Y no pasa nada. Ser. Vale. Eso no puede ser. Eso hay que reflejarlos en las actas. Y sanciona al club. Y el club ya se encargará que sus aficionados con el tiempo dejen de insultar en esos términos. No, pero por eso yo decía que el gran problema de todo esto está en la impunidad. ¿Por qué? Porque si el árbitro refleja eso en el acta, o sea, a Messi le dan un botellazo, no hay una consecuencia. En otros países sí. Y no es solamente una consecuencia deportiva, sino económica. Por ejemplo, yo echo mucho en falta lo que pasa en la liga inglesa, que para mí es un ejemplo, y por eso va muy bien, por eso se vende mucho en el fútbol la liga inglesa. Allí no solamente hay unas sanciones deportivas muy duras, como a Luis Suárez, que le cayeron 8 o 10 partidos sobre un tema racista el año pasado. Eso es impensable aquí. No solamente es eso, es que las sanciones económicas son ejemplares. Es decir, Mourinho aquí podía hacer todo lo que quería y en Inglaterra no puede hacer nada de eso. Pero con los colegiados también, ¿eh? Las sanciones con los colegiados y los comités. Todo, sí. ¿Por qué? Porque aquí el lanzamiento de una botella a Messi son 600 euros. En Inglaterra pues, o en otros países sería una sanción ejemplar. Ese dinero va para otros sitios. Un compañero se fue de rositas. Y ahí ni el colegiado lo reflejó en el acta, ni el colegiado, ni los comités que salió por todas las televisiones, además no de aquí del mundo, salió y no sancionaron. ¿A qué jugamos aquí? Pero es que aquí la afición jalea los actos violentos del propio jugador. Pero porque no hay unas sanciones concretas ni faltan ejemplares. Sanciones, sí, porque no hay normativa ahí. Eso es como las multas de tráfico. Si tú tienes multas, conduces con cuidado. Si no hubiese ninguna multa, pues todos irían a 200 por hora y habría muchos muertos. Eso está pasando en el fútbol. La agresión de Pepe a un jugador del Getafe, ¿recuerdas? Sí. Eso es para echarle del fútbol nacional. Claro, y si hubiese sido en una liga seria, hubiese ocurrido así. Aquí no ocurre nada de eso. Pero volvamos a lo mismo. ¿Qué le hizo? No es solo... le pisoteó delante de todo el mundo. Pero no es la liga solo. Es que yo no sé lo que puso el colegiado en el acta, pero el comité de competición le tenía que haber echado. Pero que no te quepa duda que el colegiado pondría lo que ha ocurrido. Qué bien. Lo que pasa es que las consecuencias de eso son muy pequeñas. Pero hay, Xavier, sí, iba. De verdad, o sea... Tienes un exentrenador jugador, es que un árbitro... magnificado, con perdón, es lo que ocurre en el fútbol. Sí, pero aquí lo hacemos entrenadores por una parte, árbitros por otra, y la afición por otra, que se posiciona casi siempre a favor de aquel y nunca a favor del árbitro. Yo siempre he dicho que somos culpables todos. Pero, que ya sé. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo de siempre. Se eliminan responsabilidades. Nadie tiene responsabilidades, pero aun teniendo en cuenta que la entrada al fútbol es cara, porque a mí me parece carísima, es más barata que ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque eso me da derecho a llamarle hijo de su madre a cualquiera, del entorno, del estorno y de todo. Puedo llamarle lo que quiera, en cualquier momento, tenga el balón, no lo tenga, haya hecho o no haya hecho. O sea, y eso a mí me parece absolutamente intolerable. Pero eso parte, y ya sé que repetirme, pero de lo que he dicho, eso hay que pararlo cuando uno es pequeño. Y cuando uno está mal educado, o como en el caso de los ultras, ni siquiera están educados, pues ocurre lo que ocurre. O sea, y esto al final termina degenerando en una batalla campal. Y no hay un campo que se libre, y tendremos, según se dice, la mejor afición del mundo. Pero también tenemos un montón de descerebrados, las cosas como son, efectivamente. ¿Pero por qué? Pues porque se tolera, porque en un momento determinado eso le da vida al partido, eso le da
ánimo. No, eso no le da vida ni le da ánimo, le quita prestigio a una competición deportiva. ¿Qué es eso? Una competición deportiva, señores. No voy a desahogarme al campo de fútbol. Una competición deportiva con negocio detrás y claro, con muchos pero como todo intereses. se traduce en dinero, sí. y las entradas son entradas, y si lleno los graderíos los lleno, y no pregunto de quién, ni cómo, ni de qué manera, pues todos son dólares, o euros, o pesetas, o se llame como se llame. Eso se hace también sin agresividad. Claro, Sí, todo es también. dinero. Mira, yo por Pero ejemplo... efectivamente se puede hacer más caja, como Claro, lo está diciendo el colegiado, haciendo las cosas bien. Pero parece que no nos entra en la cabeza. y Yo he aquí no pasa sido nada. protestón como jugador y he sido protestón como entrenador. todo. Pero la verdad es que yo, ya te digo, desde la distancia veo que no hacíamos bien. Y lo estás viendo ahora partidos y el colegiado se equivoca o no se equivoca o acierta en una falta y van 5 jugadores a protestar. Eso se soluciona rápido. Amarilla, amarilla, amarilla y amarilla. Ya no vuelven al siguiente. O Ya- igual el colegiado no vuelve a arbitrar más partidos. quiero Ese decir. es otro tema que luego hay que hablar. Quiere decir que hay que hablar porque esos Porque ese poderes de parece clubs el peor de- ante el Comité Nacional de Colegiados hay que eliminarlos. Porque no nos engañemos, hay privilegios. Y entonces, eso sucede por lo que sucede. Entonces, todo es una cadena que tiene que salir desde el origen y tiene que salir de la formación de las peñas, de los niños, en no permitir que los padres intervengan en los partidos. No permitir que su hijo que se marche, no vuelvas más, chaval. Ahora, que no estás jugando, no vas a jugar por culpa de tu padre, y ahora apáñate con él, o por culpa de tu madre. Y eso es donde hay que empezar. Y si te quedas sin jugadores, te quedas sin jugadores. Es un equipo menos, no pasa nada. Sí, pero bueno, eso... Claro. Porque yo he visto niños, dices tu padre, de vergüenza, chavalitos que están empezando a aprender de 16 años, árbitros, ¿cómo les ponen? Que ni los creo- profesionales les ponemos así. Y el en las ligas gamberrismo en en el fútbol es segunda otra cosa también diferente peor. a la relación que puede haber en el fútbol base, ¿no? También creo que eso es para mí indudable de cuando yo empecé a arbitrar. Ahora mismo el comportamiento de los profesionales me refiero pues en la Liga BBVA o en la Premier es bastante más parecido. Me refiero que en los países latinos se protesta un poquito más, pero el nivel de sanciones que los árbitros tienen que determinar sobre profesionales por protestas en España también ha bajado mucho. El gamberrismo es otra cosa. Para mí el gamberrismo es algo que básicamente se ha desplazado afuera de los estadios. Es decir, en los estadios está relativamente controlado por los protocolos de seguridad que comentaba. El problema está, quizá, o se ciñe simplemente a insultos o a cosas que no se deben de permitir, pero sobre todo está fuera. Es decir, cuando el Real Madrid juega en San Mamés, o cuando el Atlético juega en el Bernabéu, o el Sevilla en no sé dónde, el comportamiento es muy similar. No podemos pensar que somos una afición ejemplar en eso, ni en ninguna otra cosa, yo por hablo de encima de todas. otras. Creo que aquí tenemos el mismo problema en ese sentido que en cualquier otro sitio. Yo hablo de otras. Creo también que la de presión todas. hacia el contrario y hacia el árbitro no da réditos ni siquiera deportivos. Es decir, las aficiones más duras en ese sentido, yo creo que la del Atlético de Madrid quizás sea el mejor exponente de eso, proporciona a su equipo unos mejores resultados. No creo que la violencia dé más dinero, sino da menos dinero. En Inglaterra, en los años 70, las asistencias eran más o menos la mitad que ahora. Es decir, la seguridad hace que mucha gente silenciosa vaya al fútbol que deja de ir cuando no hay seguridad. Y yo creo que en los campos españoles pues o se mantiene o baja la asistencia, cuando en otros países como Alemania o Inglaterra, donde la seguridad es mucho más grande, pues es mucho mayor, ¿no? Es que una familia, ¿cómo va a llevar a un crío a un partido de fútbol de estos que además, partido considerado de alto riesgo? Entonces dice, no, ¿cómo vamos a llevar al crío? Vete a saber Yo creo luego con qué nos precisamente encontramos las a la medidas salida. van a proteger el fútbol de masas en el futuro. ¿Por qué? Porque la gente tiene que tener esa confianza. Yo reprocho mucho cuando oigo hablar ahora mismo en San Mamés de la grada de animación y no sé qué. Si tú vas a un partido de fútbol y pagas por estar sentado, nadie te puede obligar a estar de pie, por ejemplo. Las gradas de animación no son rentables para el equipo, ni siquiera deportivamente. ¿Qué es una grada de animación? Bueno, pues en San Mamés se pretende que un determinado sector del campo
pues anime básicamente... O sea, una peña... No, o un sector donde las peñas más ultras pues se animen más o sea, tal, ¿no? juntas, Sí, ¿no? pero, Eso es. eso es camuflar. Sí, Eso es camuflar es que en el con fútbol el se nombre. camuflan muchas cosas, Porque mira, ese es el estamos hablando de problema. una cosa. Yo he visto esta semana en la televisión 2 equipos juveniles en Sevilla, a puñetazos la grada y todos los jugadores. ¿Qué les van a hacer? Nada. ¿Yo qué haría? A los 2 equipos fuera del fútbol base. Sí. A los 2 Eliminarlos equipos. directamente. O sea, que no se fuera. puede. Pero es que, a los Ricardo, 22 jugadores, los no- han dado en la Eso sí televisión. que es Porque no medida... solamente- Sí, Xavier dice, sí, Pero hay vamos, mucha ¿no? gente a la que le importa un bledo que le sanciones, incluso a un equipo. Para mí tiene que haber consecuencias sociales, multas económicas, cárcel, una serie de Sí, a gente multas, que, pero que fuera, es capaz de pero matar fuera. o que es capaz de poner en peligro la integridad de alguien, de una persona simplemente que va al fútbol. Las consecuencias no pueden ser estrictamente deportivas. Tiene que haber No, no, consecuencias eso es aparte. sociales. Yo Y hablo- esas son las más no, no, importantes. Pero no, para mí las más importantes es que el que rige el fútbol, este deporte, sea tan duro que el que sea agresivo y violento vaya a la calle. Pero que eso Sí, no es no, no, suficiente. perdón, A mucha no. gente no le importa ir a la calle. Que no, Tiene bueno, que haber bueno, consecuencias de cárcel, consecuencias a ver, económicas. pero no, eso es segundo. Luego ya entrará la justicia o quien tenga que entrar. Pero el primero, que es donde se ejerce ese deporte, es la federación. Y la federación tiene que decir, esos juveniles no pueden jugar ninguno más. Fichas, nombres, no se les transmite una ficha más a estos, en ningún equipo. Pero habrá un 50% de esos que tú propones que van a salir que les importa un bledo eso. Pero que me da igual no van que a les ser importe que ejemplares, no. van a utilizar el fútbol. ¿Sabes qué serán esos? Esa Ah, corta Xavier, parte del luego. tiempo. Saber que meta un poquito de baza aquí. No, es que yo ya os digo, o sea, es que para mí las consecuencias son muchas y muy variadas, ¿no? Los clubes son los primeros interesados en no arreglar este problema. Y hay Sí, algo porque que todo para empezó mí- con el tema de las gradas de animación, además. Claro, sí, pero además a mí, esta parte, claro, digamos. hay algo que me parece evidente. O sea, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. ¿Cuántos muertos más vamos a necesitar para que esto se arregle? Porque llevamos 12, más o menos en números redondos. Llevamos 20 años o 20 y tantos de que se empiezan a contar los muertos. O sea, no, es que vamos a poner medidas. Coño, pues es lo que hemos hablado en algún programa económico aquí también. ¿Cuándo? Porque es que en los últimos 20 años llevamos poniendo medidas que no se ponen nunca, porque si no este resultado no habría. Y luego, por otra parte, a mí hay algo que me preocupa mucho, y es lo de tirar balones fuera, y nunca mejor dicho aquí, ¿no? Nadie tiene responsabilidad en este tipo de cosas. Nadie. No la tiene el club, no la tiene un club, no la tiene otro, no la tiene la policía, no es que la policía no sabe. Mentira. Mentira. Como decía Moreno, y en la época digital en la que estamos, todo el mundo sabe todo. Es que se comunican por. Claro que se comunican por, y nosotros no lo sabemos. Hace todavía poquitas fechas han metido, creo que 6 chavales vascos acusados de fomentar el terrorismo a través de Twitter. Comentarios terroristas a través de Twitter. No importa si luego, días más tarde, en Facebook viene el consejero y dice que al Pablo Iglesias hay que pagarle 2 tiros y no sé cuántos. Y no importa si se dice que este es un hijo de Satanás. Y no importa si no sé qué. No, es que no sabemos, que no saben ustedes. Ustedes son perfectamente conscientes de qué es lo que va a ocurrir. Un coche lanzadera, un autobús, no sé qué. A ver, si solo le faltaba ir pitando por la carretera. Claro que lo saben. Entonces, eximirse de responsabilidades no sirve. Pero entonces no ha actuado, digamos, la policía porque no quiso actuar. Porque no tiene leyes que respalden su actuación. Es decir, la policía puede intervenir, pero Sí, las como consecuencias lo de hacen las aquí, o- Pero detenciones en una son casi manifestación, nulas. enfrente del Congreso se interviene. Claro. Y en una manifestación donde no sé Muy qué sí poco, tiene. mucho Muy menos, poco. mucho menos que en cualquier ¿Cómo? país civilizado. Muy mucho poco. menos. ¿Qué? Una ¿Muy manifestación poco? en Bilbao que alguien haya decidido que no es legal, Sí. empiezan a repartir candela y se quedan solos. Claro. Porque han decidido alguien que Pero no la sé décima qué. parte que en cualquier país civilizado. Bueno, La pero policía a no ver, está la décima respaldada parte, en ¿no? ese Estamos país. hablando de Lo que aquí, estoy ya diciendo, sabemos que pues, en otros países comparado con- también la policía pega, también la policía Muchísimo detiene. más. Bueno, Muchísimo más. pues, No sé, y también Porque está matan. más respaldada por las leyes. Y también matan como en Estados Unidos, se quedan tan anchos. Luego claro, pasa lo que aquí pasa, las leyes claro, están vamos. respaldadas. ¿Tú crees que aquí las leyes no están respaldadas para la No, policía? No, aquí la Joder. policía no está respaldada por las leyes. ¿Qué? ¿Cómo que qué? No está respaldada. Pues menos ¿Por mal. qué? Porque las Que consecuencias si de llegan a detenciones echar, hacemos un estado de en lo que sitio, hablamos de gamberrismo salvo en el fútbol no tiene ninguna consecuencia práctica. Es decir, la policía detiene y el martes esa persona está en la Está calle. en la calle, eso sí. Bueno, Bueno, pero, los no, pero detenidos la por el policía no caso tiene que este ver las están leyes. en la Claro, calle. Ahora hablaremos, si quieres, de las leyes, pero que también en las leyes, ahora, por ejemplo,
Las leyes no las preparan, ni antes tampoco. Y todo esto fueron porque fueron absorbidos. Ahí fueron introducidos todos después de morir el dictador. Y están ahí todos. Y entonces todos, ahora los que hacen las leyes son de derechas. Y les interesa que haya esos temas de izquierdas y de derechas. Oyes a periodistas que solo mezclan derecha y izquierda. Es que es un comentario... sociedad. Es un comentario que se ha oído. Este suceso, la muerte del aficionado, del ultra o lo que sea, no es cuestión de fútbol, es cuestión de política. Pero, no sé, política, ¿pero por qué? ¿Porque uno es neonazi y otro puede ser de extrema izquierda? O, la política, sinceramente, no tiene nada que ver con este suceso o con los sucesos. Yo coincido, yo creo que tampoco es una cuestión política, pero... Los sucesos que realizan la gente de la extrema derecha. En una celebración de una diada entraron en Madrid unos de la extrema derecha y yo no he leído ninguna sentencia ni les ha pasado. Y de la extrema izquierda también. No, a ver, aquí estamos no hablando... nada. Los de la extrema izquierda cuando hacen algo están en la cárcel. Eso lo dirás tú. Yo puedo matar y ir a una pelea sin mayores problemas y consecuencias, pero que no se me ocurra quemar un contenedor en Bilbao, porque me calzan 8 años al talego. Y si ese contenedor lo quemas en Sevilla es... Pero si lo quemo cuando salgo de un partido de fútbol no pasa nada, se ha quemado en la reyerta. Yo por poneros un ejemplo, de verdad que no. Hace menos de un año y menos de 6 meses hubo una reunión de alto nivel económico en Bilbao. Y mucha gente lo sabrá y habrá sufrido las consecuencias, coches quemados, escaparates rotos, ni una sola detención. El día que apalearon a los 5 hinchas rusos al lado del Hotel Ercilla, solamente se detuvo una persona que se la libró 2 días después y no pasó absolutamente nada. Y se detuvo a posteriori por una queja del cónsul ruso en Bilbao. Entonces, hay una sensación de impunidad con todo, no con esto, con todo. Entonces, pero bueno, lo que en las reuniones económicas no hubo ningún muerto. No, pero hubo unos destrozos económicos impresionantes. Vamos a ver, pero no hubo ni un detenido. Vamos a ver, lo económico es lo económico. No mezcles con las muertes. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy hablando de que la policía no está respaldada. ¿Por qué no actúa la policía en ese tema o en otros muchos? Pero a ver, ¿cómo no va a estar respaldada la policía si a una persona que es amigo de uno que era etarra le han metido 8 años de cárcel? Y le han detenido la policía. Pero que en general vivimos en un país de impunidad. Y el fútbol no escapa a esa impunidad. De eso nada. Xavier tampoco no coincidía que va, para nada. Impunidad en lo que ellos quieren. Y esto es un tema absolutamente generalista. Yo no estoy de acuerdo en un país de impunidad. ¿Qué va? Pues más leyes castigadoras que tenemos en creo que serán poquitos. ¿Que el tamaño de la sanción con respecto al fútbol tenía que ser mayor? Pues probablemente, que seguro que tenía que ser mayor. ¿Pero que no hay leyes? No, lo que pasa es que se aplican las leyes como nos da la pajolera gana. Si yo tengo reyertas, quemo coches, machaco a un hincha, todo eso pasa posterior o antes o durante un partido de fútbol, se consideran altercados alrededor del partido de fútbol y no pasa nada. Entonces, pero la tolerancia, si digo, hay mucha tolerancia. Claro, sí, en ese aspecto sí. Pero si yo digo, vamos a hacer una manifestación por el acercamiento de los presos, que lo único que cambia es el título, que no se nos ocurra tocar ni la papelera que está en la esquina, porque tenemos 300 policías pegados al culo y las sanciones, ahí no hay sanciones, hay penas de cárcel. Y estos 21 que están ahora en la calle, porque no pueden demostrar, o que tienen, no es que se tienen que presentar 2 veces en el juzgado. Si eso lo considera alguien en un momento determinado cale borroca, esos 21 no salen del talego hasta el año 2050. Sí. Y si eso es permisividad, será en el fútbol, porque en el resto no. Y entonces cuando un país lo cogemos y dices, esto vale y esto no vale, según la etiqueta que tenga, es cuando esa desigualdad se considera violencia. No, esto es lo que es. Y si usted me aplica las leyes, me las aplica con rigor, en todos los sitios y de igual forma. Primera conclusión, no hay voluntad de solucionar el problema. Lo pongo entre interrogantes, no lo sé, porque la solución sería muy fácil. Copiar de los alemanes o copiar de los británicos. Y por otra parte, por avanzar, la medida que parece que va a poner en marcha el Atlético de Madrid de dejar vacía la grada, por ahí es un inicio, una solución. Y añado otro elemento más, parece que el Barça y el Real Madrid en su día ya empezaron a trabajar con el tema de atajar a todas estas peñas ultra. Lo solucionaron. ¿Lo han solucionado? Los dos lo han solucionado. Pero entonces es fácil la yo solución. creo que no, a ver,
esto es como todo. Esto dices tú de copiar de Alemania e Inglaterra. De Alemania e Inglaterra solo copian en bajar el sueldo a los trabajadores y quitarles la pensión a los jubilados. Sí, pero bueno, vamos a hacer... En esto no van a copiar. No, pero es que en esto no van a copiar. ¿Pero por qué? Si es Pues efectivo, porque, lo acaba de explicar Iñaki. A ver, tú puedes creer que un hombre que se ha sabido que era del PP, fue presidente del Coruña, ayer está en el funeral de este hombre, en el entierro. Landoiro. Si es amigo, malos amigos tiene Rondeiro. Y si no es amigo, apártate, que además eras de la Liga de Fútbol Profesional embajador. Vaya embajador. Sí. Le han quitado el título ya de embajador por acudir a... Vamos, entonces, por lo tanto, esto es así. Esto es así. No lo van a solucionar. Porque hay que empezar por ahí. Y como no empecemos por ahí, no hay nada que hacer. Luego, yo creo que el quitar gradas de animación o ultras dentro de los campos es un gesto, pero eso no arregla el problema. Porque el problema yo creo que surgió dentro de los campos, pero ya hace más de una década que está trasladado afuera de los campos. Y entonces las soluciones que yo sugiero pues son los castigos. Pero los castigos, estoy de acuerdo contigo en parte, que tienen que ser deportivos, es decir, la federación tiene que aplicar castigos deportivos mucho más fuertes, pero el castigo real tiene que ser un castigo extradeportivo. Es un castigo social. Es como al que va a 200 por hora por una autopista, pues que le cae lo que le cae. O es al que rompe una papelera, o como dice mi compañero, y le cae lo que le cae. Pues también en eso y en todo. Tenemos que ser una sociedad mucho menos tolerante con los violentos y con los que incumplen la ley. Y creo que sí somos muy tolerantes. Claro, pero por ejemplo hay que controlar las peñas. Las peñas, por ahí se filtran. Había salido que una peña allí, 100 y pico. Yo sé que aquí a las peñas llevan entradas a veces y de entre esos van los serris y hay un socio que quiere ir y no puede ir. Sin embargo, a un chaval que tiene una entrada que le ha tocado por sorteo y la vende para ganar 100 euros, les hace hacer un expediente. O sea, tenemos que ser serios. Porque son grupos estructurados, organizados y con fuerza. Y pues con ahí está la policía. ¿Pero sí. quién le da la esa policía, fuerza? ¿Quién le da esa fuerza? El desinterés de los... Yo en eso estoy de acuerdo, aunque para mí no es la solución por parte de los equipos, pero estoy de acuerdo que durante mucho tiempo se ha favorecido a ese grupo, o se ha utilizado para ganar elecciones, o no tenemos una sociedad que genere un interés en concreto y ese desinterés se traslada al fútbol. Es decir, el perfil de los gamberros en el fútbol es un perfil de gente desestructurada socialmente, que se ampara en la masa para esconder una serie de comportamientos que son muy dañinos. Entonces, los 12 muertos para mí es un pequeño, el más importante, pero es solamente la punta del iceberg. Todo lo que en cualquier partido de fútbol ocurre son insultos, son amenazas, y solo hay que ir a San Mamés. Digo San Mamés porque lo tenemos cerca. Yo he estado en muchos campos en Primera División, he estado en casi 100 partidos en Primera División como asistente, y en todos los campos, cuando entran el equipo contrario y los árbitros, tiene que haber un protocolo de seguridad porque si no te matan. Pero por sistema, eso antes de empezar, y después también, y que el equipo gane 3-0, y ya has pitado 2 penaltis a favor, no te exime de que te matarían al salir. Por eso hay un protocolo de seguridad. Los árbitros sois un poco héroes, ¿eh? No, lo que pasa, y los jugadores también. Pero oye, pero hay una cosa si que viene no hay. Ronaldo a San Mamés es un héroe, si puede entrar vivo, porque lo tiene que proteger. Mira, un ejemplo que hemos tenido aficionados de estos ultras del Atlético de Madrid que fueron a un entrenamiento. Yo aviso a la policía, yo soy del Atlético de Madrid, aviso a la policía, y les detienen y les quito de socios. En Lezama entraron unas insultando un grupo de gente con pancartas, insultando a Javi Martínez y a Llorente. Y no pasó nada, el club no movió un dedo. Eso es. Entonces, aquí seamos sinceros. Aquí y allí, hasta que no lleguen los clubs a plantarse como Dios manda. Punto 1. Punto 2. La policía, si yo ahora escribo cualquier cosa en Twitter, que lo ha dicho, o en Facebook, me vienen en media hora a buscar. Pues tienen que saber controlar y tienen que saber, porque esos 2 autobuses que vinieron, a ver, esos 2 autobuses que vinieron, seguro que pasaron por mucha Guardia Civil de Tráfico. Todos. 2 autobuses de Lugo, matrícula Lugo. Qué raro. Camino de Madrid. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? El día de un partido.
Que además seguro que venían con más de una bandera puesta fijo. Seguro, O sea, seguro. y no Sí, pasa nada. porque uno de sus rituales es la exhibición. Efectivamente. Claro. Entonces, no, es que no lo sabía, mentira, usted lo sabía. Y no ha puesto las medidas para que esto ocurra. En cualquiera de los casos. Es que, perdona la ironía, iba a ser una pelea a mano abierta. Claro, pero es que Pero ocurre. no es nunca a mano abierta. Ves la edad del O a mano difunto, cerrada. del muerto, y ya clamas al cielo. Parece el ni chiste tenía de la guerra de 18 Gila. años, ni tenía 15, ni era Ya, un chavalito. que eso es, que ya tenía su edad y bueno, su lo que familia quiero decir, formada. O sea, quedar como se quedaba antiguamente en el chicharrillo a pegarnos cuando tenías 12 años, pues en aquel momento todo era tolerable. Pero nadie Teniendo en sacaba cuenta una que además navaja. acababa la pelea y nos íbamos todos juntos a tomar algo, que era una realidad como un pino. Salvo Baracaldo Erandio, que caían en la ría. Esto es Efectivamente. como en Manzanares, Pero ¿no? a estas Me lo han alturas, contado. con la edad que se supone que tienen, o sea, quedar como auténticos descerebrados para partirte la cara, ocurre lo que ha ocurrido. O sea, y bien poco ha ocurrido. Porque Hubo podía haber bastantes ocurrido heridos, nada. ¿eh? Pero luego, sí, bueno, pues bien, vamos a dejarlo ahí O sea, porque puede haber un muerto o 5, ninguno. hablar en público a veces uno no sabe las consecuencias que tienen, ¿no? Sí, que luego te escuchan, ¿eh? Vamos a, Luego te ya, llaman. por eso. Luego te llaman por teléfono y te dicen cosas y cosas de esas. Y luego hay otra cosa que a mí me llama también mucho la atención en todo esto, ¿no? Los medios de comunicación, por la parte que me toca, o sea, los medios de comunicación dependen de la banda donde estemos, pues es para bien, es para mal, eximen, Sí, señor. parece que, dicen Claro. que, no sé qué. Y todos esos próceres culturales que tenemos en este país que opinan y dicen y tal, pues también contribuyen a esto. Y os voy a leer solo una frase de uno de los próceres más famosos y fabulosos de este país, que es el señor Reverte, por todos conocido, ¿no? Venía publicando, creo que ayer o hoy, un trozo de su escrito. Es literal, ¿vale? El deporte es educativo, pero el deporte de equipo necesita un cuidado muy especial para que evite la creación de enemigos colectivos como si fueran nacionalistas. O sea, los Que me lo nacionalistas explique. son enemigos. O sea, que si son Pero es que nacionalistas lo ha tenemos escrito derecho a Reverte. guerras y tenemos derecho a Sí, pero pegarnos que, y a matarnos. como es pero famoso, como no se son permite muchas nacionalistas, licencias. no se puede tolerar esto. Este es un tío con tropecientos premios. Sí, yo ayer vi, A ver, vi un, a este, lo mismo que a los otros hay que quitarle todos los premios por claro, impresentable. yo vi O sea, un esto programa, es así, yo vi un programa así. ayer A deportivo ver. anoche. Igual había 4 y 4-8 y el presentador. Ninguno hizo una condena como había que hacer de lo que ha pasado. Porque es muy arriesgado. Y porque sales a Pero la calle... ¿por qué tiene que y ser arriesgado? Porque sales a la calle y te la juegas. Porque sales a la calle y te puedes encontrar con un montón de esta gente que te está esperando. O que te quema el coche. O que te espera a la puerta de casa. Porque desgraciadamente, como dice el árbitro y como tú sabes mejor que yo, también los tenemos muy cerquita. Sí. Y cada vez que hablamos de este tipo de cosas, de este tipo de gente, de la izquierda o de la derecha, me da igual las dos extremos y las dos bandas, para mí son igual de impresentables los unos que los otros, te la estás jugando. Claro. Y cuando dices eso en el medio público, te la juegas por partida doble. Y no es que seamos héroes, es que yo creo que ya está bien Sí, sí. de callarnos las cosas que estamos contando en los bares. No hay derecho a esto, no hay derecho al otro, no hay derecho a no sé qué. Pero cuando tenemos que sentarnos en algún sitio Sí, sí, sí. y dar la opinión para que nos escuchen, nos tiramos para atrás. Y yo sé que no gusta que diga que la culpa la tienen los padres, o los padres de este muchacho cuando era más pequeñito, que seguramente le inculcaron una serie de valores que o mucho me equivoco, o igual se desvió en el camino, con todo el respeto para sus progenitores. Y para todos. Pero toda esta banda de descerebraos, porque no son otra cosa que una banda de descerebraos, esto es el producto de todo ese tipo de gente que no cabe en ninguna parte. Porque ¿quién se junta con ellos? Los que son igual que ellos. Sí, sí, Nadie sí, más, sí. no encajan. El resto de gente, el friki de no sé qué, el friki de no sé cuánto, puede encajar en otro grupo. Estos no. Pero si sabemos que no, ¿por qué les toleramos que vayan allí, que lleguen allí, que lleven la esvástica, que lleven el aguilucho, que lleven no sé qué, con impunidad absoluta de toda la policía en este país? Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero vayamos porque un poquito más todavía encima, por las leyes, porque Claro. las leyes Pero no es que se sancionan. desplazan pasa 500 nada, kilómetros. y no tiene la Es que no policía es el tiene pueblo de derecho. al lado. Ya. Es que sí. no es el pueblo de al lado, son 500 kilómetros. Donde haga falta. Con el Sí, costo vale. Lo que haga económico falta. Sí. y con el costo económico de las entradas. Y tú miras la gente, yo por lo que vi, muchísimos estarán en el paro. Claro, pero Y es que no como- cobran nada. Pero ¿Qué entonces, pasa? ¿quién les financia? Es como Muchas en veces los tiempos- clubes les han financiado. Claro. Es como en tiempos pasados. Hay que te decirlo. convocaban- Sí, eso es. Los sí. clubes les han financiado. Porque, pero ahora que de alguna forma ha saltado la chispa, al club dice, bueno, pues tengo que poner medidas, pongamos nombre al Atlético de Madrid, no les voy a dejar entrar.
ya empiezan a recibir amenazas. Claro. Su ¿Por qué? presidente entonces Claro. dicen, No, a ya está. regular, me va a Muy tocar bien. regular. Pero va inherente en todo, lo mismo Claro. que aquí te acuerdas del señor presidente del gobierno y de todos los demás, o sea, Claro. pero es lo que va con el cargo de cada uno. Claro, claro. O sea, pero es que esto es así, o sea, no podemos tolerar que esta gente campe a sus anchas. Pero hablamos O sea, de club, porque pasa en hablamos todas de la las partes. Federación de Fútbol. Entonces Claro. hablamos a nivel judicial, de que Todo, las y leyes... de de- judicial, claro, todo. claro. Y hablamos de tolerancia cero, que es lo que Pero debería hacer. Es un poquitín como la corrupción. Pero- Hay una podredumbre en todo esto, ahora que quieren con unos jugadores, con no sé qué. Si los partidos se han arreglado toda la vida. Andamos con no sé qué, que si la droga. Si a los jugadores se han empastillado toda la vida. ¿Ha habido maletín? Ha habido maletines toda la vida y habrá. Claro, aquí, pero parece que no. Ahí está. A ver, hay un presidente de la ¿Ves? federación Se que ha sido tapa jugador de todo, ¿no? fútbol. Y dice, no, yo no he oído nunca ni visto nada. Joder, macho. O eres mudo y eres ciego. ¿Que es Villar? ¿Sigue siendo Claro, el presidente? claro, pero te digo Villar como otros presidentes. Claro, no, nadie sabe nada. ¿Cómo que nadie sabe nada? Por eso yo quiero Es igual que la diferenciar- corrupción. Yo quiero Nadie criticar- sabe nada. Eso es, sí, sí. El Ya fútbol empieza. español es bastante criticable en ese sentido, es de pasar página. Yo estoy de acuerdo contigo en que ha habido maletines y los habrá, y aquí y en cualquier país, pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí no ha tenido consecuencias. Nunca ha habido Claro. como en Italia o en Claro. otros países que hay equipos que se van a segunda división por muy históricos que sean. Hablo, por ejemplo, del Milan, Sí, que se claro. marchó a segunda por ese tipo de cosas. Aquí ni el Atleti, ni el Real Madrid, ni el Barcelona van a segunda división por ese tipo de Claro. historias. Entonces, por eso yo hablo de impunidad, porque en este país, pase lo que pase, aunque llevemos 12 muertos y un montón de heridos o mutilados por peleas en el fútbol, yo no vislumbro que esto se vaya a tomar en serio. Tampoco ahora. Hoy hay una reunión, o ha habido una reunión en la Federación, y seguramente las consecuencias pues sean que las que tomó el Real Madrid y el Barcelona en su momento, pues que igual el resto de los equipos se sumen y los grupos ultras no tengan un espacio definido en el campo. Pero eso para mí no es porque la solución. Coruña simplemente ha dicho, bueno, 2 partidos y no, sin dejarles Sí, entrar. es decir, que esto parece se algo va a difuminar. anecdótico, ¿eh? Si no hay, Sí. si hay una normativa no va a haber más. mucho más extensa y mucho más general interés. que aborde este tema, eso se va a difuminar. Dentro de 2 años estaremos igual y habrá un 13º muerto o no, pero habrá muchas agresiones y mucho miedo en los campos. Claro. Y hablando de San Mamés, yo creo que la afición del Atleti en ese sentido está un pelín al margen, pero todos recordamos, y hace no mucho, banderas palestinas, gritos en favor Todo. de presos de no sé qué, tal. Todo eso tiene que ser exterminado del fútbol como las esvásticas, exactamente Claro, igual. Tiene que desaparecer, Pero- nada más que solo pueden permitir las banderas de los clubes. Nada más. Para mí debiera de ser. Nada más, o sea, A nada mí me más. parece lamentable que un equipo en Málaga o en Madrid vaya con una bandera en España. Pero tú lo viste Pero ayer. igualmente aquí me parece que los hinchas del Athletic deberían de llevar banderas del Athletic y no de Nada más. Icurriñas. ¿Has visto, por ejemplo. has visto la televisión ayer? Creo que ha sido ayer. Uno que iba en el coche, que salía del tanatorio, Ah, sí. va a pegar a un periodista. ¿Pero qué es esto? Claro. Ya le cogió enseguida a la policía. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué están descelebrados? Pero Pero- aunque le coja, ¿qué le ocurre a esa persona? Eso es Nada, lo que yo quiero identificado Pero a la hay que- calle y Exacto. Hay en que todo ser- no hay caso con consecuencias cargos, reales. pero Porque una- hay que una ser versión. también medianamente serio. O sea, tú hacías una pregunta antes, ¿quién les financia? Le digo, es que a mí esos autobuses ya me recuerdan un poco antiguamente, cuando ibas a la Plaza de Oriente. Te ponían en el autobús el bocadillo y 1000 pelas. Ibas a la Plaza de Oriente a jalear al dictador. Aquí ocurre lo mismo. Alguien les financia, pero no les financia a Pepe el del bar, ¿eh? No. Detrás de toda esta gente hay mucha gente con poder y mucha gente con dinero. Mucha. O sea, seamos serios. Pero O sea, vinculada, hay entiendo alguien- que claro. a un equipo determinado. No, vinculadas a la extrema. Claro. O sea, punto lorito. Hacen esto y montan el patín y van a la otra parte y montan otro patín y estos mismos se van a una manifestación y la montan porque les da igual el motivo. Su obsesión, la de ellos, es montar el follón y provocar el caos. Da lo mismo en el fútbol, en una manifestación o por los derechos humanos. Da exactamente igual. Y a quien les financia también, porque en eso está basado el ultraderechismo, en la rotura de las estructuras sociales y la creación de las dictaduras. Pero yo- Y no se puede justificar una dictadura si no tengo una violencia callejera continua. Pero a ver, ellos Es una organizan realidad.
dentro de las peñas, entonces, pero yo entiendo que una peña tiene un organigrama completo, pero tiene unos derechos y unos deberes que tiene que cumplir. El tema de la violencia... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De una forma ¿Habéis oficial oído si ha dentro de las sucedido peñas? algo a esos policías nacionales que abordaron con su lancha a los de Greenpeace? No. Eso es una prueba de lo que es este Estado. Esto es la prueba. Esos tenían que ir mañana al desierto a hacer zanjas. Pero no me salgáis del tema... Pero es un ejemplo de lo que es todo el conjunto social. Sí, pero es que Yo hablando a la hora de del buscar tema de esta soluciones, noche, de sí. erradicar, eso es... Para mí las soluciones no son originales, son copiadas, ¿no? Las soluciones están en crear, digo crear porque no existen, leyes que criminalicen a los grupos de gamberros, que para mí no tienen nada que ver con las peñas. El Atleti, el Real Madrid o el Barcelona tienen un montón de peñas, y esas peñas para mí están al margen del gamberrismo. Yo creo que el gamberrismo es otra cosa diferente. ¿Y de dónde consiguen las entradas estos? No, pero, porque estos lo han conseguido en una peña. Sí, pero bueno, pero el mecanismo, quizá habría que ir a que las entradas sean personalizadas. Por ejemplo, en Inglaterra tienen normas suficientes como para prohibir a una persona asistir a un campo de fútbol de por vida, por un año, por 2 años, dependiendo de lo que haya hecho. Aquí no tenemos esos mecanismos. De campos, sí. No tenemos mecanismos. En Inglaterra hay gente que ha sido condenada a pasar las 2 horas que dura el partido de fútbol de su club en una comisaría. Sí. Aquí no existe eso. A eso es a lo que tenemos que ir. En Inglaterra existe... no, porque no hay tantos, porque hace 20 y tantos años que se abordó. Decían, por ejemplo, a estos detenidos de ahora que cada vez que haya un partido de su equipo tienen que ir a la comisaría. Claro, entonces eso ya existe ya no allí. pueden. Pero luego tiene que haber multas 20. ejemplares. A la gente que organiza desórdenes públicos, como bien decíais, pues quizá habría que aplicarles lo mismo que al que rompe una papelera y se le acusa de terrorismo. Lo mismo. Entonces, para eso están las leyes. Pues esas leyes se han aplicado y las consecuencias son perfectas. El fútbol en Inglaterra, como comentaba, ha aumentado más o menos en un 100% la asistencia en las últimas décadas. Hay una sensación de seguridad absoluta, la policía está tremendamente reconocida, hay una imagen de credibilidad en el mundo entero y se consume fútbol de la Premier muchísimo más que español. Sí. Quizá también las normas que regulan la competición pues crean esa incertidumbre que en este país no existe. O sea, en Inglaterra hay 5 o 6 equipos cada año que aspiran a ganar la Liga, aquí solamente hay 2. Allí se ha abordado el tema del alcohol, no se puede vender alcohol a 200 metros de los campos, no se puede estar visiblemente borracho para poder entrar, hay unos controles absolutos, y a pesar de eso la asistencia ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente silenciosa y normal es lo que quiere a la hora de asistir a un campo. Claro. Que yo sea un hincha del Atleti y vaya al Bernabéu y no tenga ningún riesgo, a pesar de que hay una bufanda del Atleti, es muy importante. Pero paralelamente, un hincha del Real Madrid le gustaría venir a San Mamés y llevar una bufanda del Real Madrid y que no le pase nada. Eso es lo que tenemos que Pero os estáis circunscribiendo mucho al tema de la primera división, pero es que yo he oído hablar que en segunda también, segunda B, bueno, que debe ser terrible. Pero es que para entrar a los campos, ahora con la tecnología... Como él dice, hay bastantes menos controles en las protocolos, categorías inferiores. Entonces pasa lo que pasa. Y al final, o sea... Tienen sus peñas, además, que pueden ser más ultra o menos ultra, claro. pero también y si algunas empezamos violentas. a educarlos desde pequeñitos, tanto padres como hijos... Pero no lo he dicho antes, pero es que ya está en marcha con los chavales el tema de la tarjeta negra. Claro, o sea, pero este es el mismo patrón. Pero oye, antes se daba civismo, ¿no? O sea, había una clase de civismo y se ha quitado por religión. Pero, ¿veis, por ejemplo, que cada 2 por 3 tenemos en prensa una serie de niños, niñas súper jovencitos que han pegado al profesor, a la profesora, y luego va el padre y la madre correspondiente y le vuelve a pegar al profesor y a la profesora? ¿Qué ocurre? Pues que el niño o la niña se quede con unos derechos. Esos derechos que va asumiendo, que cree que son suyos, le dan ciertas libertades. Vamos subiendo la escala y luego o acaban haciendo el programa del hermano mayor en televisión y alguno termina matando a su abuela, o hacemos, pues eso, esto. ¿Dónde radicalizo? Porque al final también se está utilizando, o pienso, por parte de muchos de los asistentes, no de los clubs en general, pero sí como una especie de terapia. Es decir, toda la mala leche que tengo acumulada entre semana por el curro,
por la crisis, por el no sé qué y por no sé cuánto, llega el fin de semana y lo vuelco en el campo de fútbol, que está permitido todo, raca, todo fuera. Y llego el lunes que dices como más tranquilo, y ya si gana mi equipo ya te mueres, porque si pierdes esa frustración se multiplica. Sí. Sí, o sea, Pero no sabemos educar o no queremos educar. Pero ese Tú ahora vas perfil en el existe en coche cualquier otro y sitio, sin no hacer nada, solamente en este tú país. vas en el coche No, sin pero a mí me hacer interesa el de nada, aquí, a mí el perfil de otra parte... Sin embargo, en me otros saldrá sitios al pairo, o sea, no ocurre o se ha abordado aquí, ¿no? tú vas Bien. en el coche y sin hacer nada, Claro, hacen control, sí. a ver si has bebido. También se puede hacer en los campos de fútbol. O si has tomado drogas. Claro. Pero no tiene mucho que ver. Yo, ¿Cómo que no tiene que ver? El hace, estar hace bebido... hace unos cuantos años yo estuve en Inglaterra y leí un artículo. Los hinchas del Millwall en Inglaterra eran especialmente conocidos, digo eran porque igual ya por las normas ya no lo son, eran especialmente temidos por lo violentos que eran, ¿no? Y había una entrevista en un periódico en Inglaterra y le decían, ¿y ustedes cómo se comportan así? ¿Son las drogas, el alcohol? Dice, no, en nuestro grupo está totalmente prohibido el alcohol y las drogas, porque nos restan fuerzas para luchar. Pues a la Ya. psiquiatra. sí, Seguramente. A psiquiatra. Por Pero eso no es el es alcohol o las drogas. es que al final el esto va a móvil. ser un efecto o un centro para un estudio sociológico, realmente. ninguna duda, O porque sea, este claro, movimiento de masas, esta que todo es- identidad en un grupo... Claro, pero y- es que yo no sé, no entiendo demasiado, admito mi ignorancia, pero curiosamente este tipo de barbaridades a este nivel solo ocurren en el fútbol. Sí. Otro Hay deporte. muchísimos más deportes, que yo no digo que no haya una cierta agresión. Sí, pero tiene unas a este nivel, características, a este nivel y con esta violencia tan extrema, solo se da en el fútbol, en el deporte rey. Joder, con el deporte Lo rey, más que el coño. deporte rey es el deporte donde, sea, donde más de masas. te puedes ocultar. Pero Claro, vamos, donde entonces, más Y impunidad los hay. otros Pero no se fíjate. da. ¿Y por qué no se da? O sea, yo es que no me imagino Hay un dato que de vaya hace- un Sí. padre con un niño que esté dando un concierto porque está aprendiendo y haya 3 niños y le diga, a ver, quítale el violín y pártele la cara. Hombre, no. ¿Y por qué aquí cuando tiene la pelota no le dices, pártele la pierna y quítale el balón? Hombre, de verdad. Pero hay un dato muy importante que sucedió hace años. 2 equipos bajaron de primera, se hicieron manifestaciones y se amplió la Ya. liga. O sea, eso es de TVO. Sí. Este país es como es. Tú has bajado, yo creo que uno de ellos era el Coruña y otro el Sevilla, o el Celta, Celta y y el Sevilla. Sevilla, Celta y Sevilla. Oye, usted ha bajado, ni manifestaciones ni Pero ha nada. habido manifestaciones por gente que le han pillado con doping, y digo de nuestra propia ciudad, y donde ha habido una manifestación pública para defender eso. Ha habido presidentes del gobierno como Zapatero que a un ciclista, por ejemplo, el doping en el ciclismo está generalizado, Sí. pero si te pasa en Francia estás defenestrado socialmente. Sí. En España el presidente de turno defiende a Contador cuando se le ha pillado con doping. Entonces ese es el país que tenemos. Claro. O sea, entonces, ¿dónde está la diferencia? Ahí. A Fiñón le pillaron, inmediatamente que le pillaron desapareció absolutamente del ciclismo y de todo lo demás. Entonces, esa es la diferencia. En Estados Unidos lo han hecho con Astrón. Por ejemplo, aquí Zapatero, lo recordáis, salió en defensa de Contador de forma pública, un presidente del gobierno que no tendría que saber ni quién es Contador. Eso es un Y ejemplo. que seguro que no sabe, pero alguien se lo ha contado. O yo recuerdo una manifestación en Gran Vía en defensa de los derechos de Gurperi, de no sé qué, cuando le habían pillado con doping, y no es culpable él, seguramente su médico sería como a muchos otros. No estoy queriendo criticar con este tema, sí. pero me Pero llama ahora la es atención injusto lo que están haciendo con él socialmente, en los campos de fútbol. Pero, y no es injusto con Ronaldo, con Messi o con cualquiera que esté significado por algo. Yo también creo que Ronaldo no se libra de ser insultado y amenazado de muerte en cada partido que juega, Bueno, sí, porque es un también. jugador importante, simplemente. Eso es, Todo eso hay que eliminar. efectivamente. Bueno, pues con no todo. sé si a lo largo de esta hora hemos empezado a eliminar, o por lo menos una llamada de atención. Como conclusión, no sé si coincidirán conmigo, yo veo poca voluntad y que dentro de un año igual estamos aquí en esta misma mesa volviendo a hablar otra vez de este mismo tema. Y las cosas, y las leyes, y los clubs actuando igual que lo están haciendo ahora. Bueno, yo personalmente lo que me gustaría es, bueno, decir si en parte en los años que he estado en el fútbol he colaborado indirectamente o directamente con algo de esto y pedir disculpas, pero me parece una barbaridad, visto desde la distancia,
me parece una barbaridad a dónde está yendo la sociedad en este aspecto. Iñaki, también, conclusión. Bueno, yo la conclusión es que la verdadera solución no parte solamente del fútbol. El fútbol tiene que colaborar en la solución, pero para mí las leyes tienen que ser mucho más duras con alguien que se comporta amenazando la integridad física, no digo ya la vida, que también, la integridad física de otra persona que asiste a un campo de fútbol simplemente por ser de un equipo rival. Entonces, yo he hecho en falta leyes realmente duras. Ya que hablamos de fútbol en esto, podríamos hablar de otro tipo de cosas, y yo creo que no existen y va a ser muy difícil que existan. Entonces, seguramente dentro de un año estaremos hablando de lo mismo. Xavier, ya para finalizar. Pues yo la verdad, o sea, volver un poco de lo mismo, no se puede ser un buen aficionado o un buen deportista sin ser una buena persona. Y a ser una buena persona hay que ayudar a nuestros hijos, hay que ayudarles a desarrollarse, pero no imponerles el desarrollo que nosotros queramos por nuestra propia frustración de que antes no hayamos hecho. Hay que darles el valor del respeto a los demás. Desde pequeños, si respetamos a los demás, seremos probablemente unos deportistas fabulosos, en el deporte que sea, o no deportistas, pero seremos buenas personas y no cometeremos este tipo de barbaridades. Y en caso de que nos pasemos, pues la sanción, ¿eh? Claro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes que nos siguen desde sus hogares. La próxima semana tienen aquí una cita con temas de actualidad. Les esperamos, Jabón.